Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de cotilleos y dramas del mundo del espectáculo. Espero que estén listos porque hoy tenemos un festín de rumores, una auténtica tormenta de especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos, bucear y nadar en las profundidades del océano de la relación, o ex-relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que incendió nuestras pantallas en Senkalkapm, esa llama que nos calentó el corazón y que, tristemente, se extinguió, dejándonos a muchos con el alma congelada. Pero agarren sus sombreros. Porque hoy el volcán parece que va a entrar en erupción, la tierra va a temblar con nuevas noticias. Abróchense los cinturones porque vamos a diseccionar, analizar y desmenuzar unas declaraciones recientes de Kerem que han hecho explotar las redes sociales y han dejado a todos con la boca abierta. ¿Ha revelado el nombre de su verdadero amor? ¿Acaso ese nombre comienza con H y termina con Hande? Eso y muchísimo más, lo vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Pero antes de lanzarnos de cabeza al pozo de los rumores y las conjeturas, quiero recordarles, como siempre, que si son de los que no se pierden ni un solo detalle del mundo del espectáculo, si les encanta saborear los chismes más jugosos y deleitarse con los análisis más perspicaces, entonces tienen que suscribirse a este canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al tanto de todo lo que ocurre en el universo del corazón. Gracias de todo corazón por su increíble apoyo. Ahora sí, dejemos de rodeos y vayamos directamente al meollo del asunto. Como ya les adelanté al principio, la noticia que traigo hoy es, sin exagerar, bomba atómica. Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Serkan Bolat, el hombre que nos hizo creer en el amor verdadero, ha pronunciado unas palabras que han provocado un verdadero tsunami en las redes sociales. Hace escasos días, Kerem accedió a una entrevista con un prestigioso medio de comunicación turco y, como suele ser la norma, le hicieron la pregunta obligada sobre su estado sentimental. Él, que siempre ha sido un maestro en el arte de proteger su intimidad, sorprendió a todos y cada uno de los presentes con una respuesta totalmente inesperada. Cuando le preguntaron con la delicadeza propia de un elefante en una cacharrería, sobre si estaba enamorado, Kerem sonrió con una sonrisa que parecía iluminar la habitación y respondió algo que podríamos traducir como, el amor es un sentimiento con una fuerza indescriptible, algo que te transforma de la cabeza a los pies. Y sí, puedo decir con certeza que he amado profundamente en mi vida. Hasta aquí, todo dentro de lo previsible, ¿verdad? Una respuesta políticamente correcta y que no revela absolutamente nada. Pero agárrense fuerte. Porque la verdadera bomba estaba a punto de detonar cuando el entrevistador, con una astucia digna de un zorro, le lanzó la pregunta clave, ¿y dirías que has encontrado al que consideras el gran amor de tu vida? Aquí es donde la cosa empieza a ponerse picante, mis queridos chismosos. Kerem hizo una pausa dramática, sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada era diferente, mucho más profunda, más intensa, como si estuviera evocando un recuerdo muy especial. Y entonces, con una voz cargada de emoción, respondió, he tenido la inmensa fortuna de amar a personas maravillosas a lo largo de mi vida. Y sí, sin lugar a dudas, creo que he experimentado lo que podríamos definir como el gran amor. Un amor que te marca para siempre, que deja una huella imborrable en tu alma. Explosión. Terremoto. Tsunami. El mundo se paralizó durante unos segundos. Ahí lo tienen, señoras y señores. Kerem Bürsin confesando abiertamente sin tapujos ni rodeos, que ha amado con una intensidad arrolladora y que ha vivido un amor tan grande que lo ha marcado de por vida. Y obviamente la pregunta que retumba en nuestras cabezas, la pregunta que nos quita el sueño y nos hace dar vueltas en la cama es, ¿a quién se refiere? ¿Está hablando, acaso, de Hande Erçel? La respuesta, lamentablemente, no es explícita. Kerem no menciona nombres, no da pistas directas, pero las señales son, para muchos, inconfundibles. Recordemos para aquellos que se hayan perdido algún capítulo de este culebrón, que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más que un simple romance de telenovela. Su conexión trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, una historia que fue seguida y adorada por millones de fans en todos los rincones del planeta. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se mostraron como una pareja enamoradísima, compartiendo momentos mágicos en sus redes sociales, apoyándose incondicionalmente en sus respectivos proyectos profesionales y disfrutando al máximo de la compañía del otro. Era evidente para todo el que quisiera verlo que existía una química explosiva entre ellos, que su relación era profunda, significativa y que iba mucho más allá de un simple flechazo.
Por eso, cuando anunciaron su separación, una legión de fans nos quedamos sumidos en la más profunda desolación. No entendíamos qué había pasado, qué había provocado el abrupto final de esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Acaso los cuentos de hadas no existen? ¿Acaso el amor verdadero es solo una ilusión? Desde entonces ambos han tomado caminos separados, han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental y han evitado hacer declaraciones públicas sobre su relación. Pero las recientes declaraciones de Kerem han reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores más fieles. Muchísimos, creen firmemente que cuando Kerem habla del gran amor de su vida, se está refiriendo, inevitablemente, a Hande. Argumentan que la intensidad de su relación, la conexión innegable que demostraron tener y el impacto arrollador que causaron como pareja son pruebas irrefutables de que su amor fue algo excepcional, único e irrepetible. Además, hay otro detalle que no podemos ni debemos pasar por alto. En varias ocasiones, tanto Kerem como Hande han dejado entrever, con gestos sutiles y palabras cuidadosamente elegidas, que siguen manteniendo una buena relación de amistad. Se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, se han apoyado en sus proyectos profesionales y se han mostrado respetuosos el uno con el otro. Esto sugiere al menos que a pesar de la separación, el cariño y el afecto mutuo siguen presentes. Y donde hay cariño, hay esperanza. Por supuesto, como en todo buen culebrón, también hay quienes creen que Kerem podría estar refiriéndose a otra persona. Después de todo, ha transcurrido un tiempo considerable desde su separación de Hande y es perfectamente posible que haya encontrado el amor en otros brazos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los fans siguen aferrados a la idea de una reconciliación, siguen soñando con un final feliz para esta historia de amor que les robó el corazón. Y es que la historia de amor entre Kerem y Hande ha calado muy hondo en el alma de muchos. Su química en pantalla era innegable, su complicidad fuera de ella era evidente y su amor parecía indestructible. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos sigue siendo un anhelo para una legión de seguidores. Ahora bien, seamos realistas. ¿Qué posibilidades reales existen de que Kerem y Hande decidan darle una segunda oportunidad a su relación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que vale $1 millón. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen los verdaderos motivos que les llevaron a separarse y los sentimientos que realmente albergan el uno por el otro. Sin embargo, analizando la situación desde una perspectiva externa, podemos identificar algunos factores que podrían jugar a favor de una reconciliación. En primer lugar, como ya hemos mencionado anteriormente, siguen manteniendo una relación de amistad cordial y se apoyan mutuamente en sus proyectos. Esto demuestra que existe un cariño y un respeto mutuo que podrían servir como base para reconstruir algo más sólido. En segundo lugar, ambos se encuentran solteros y centrados en sus respectivas carreras profesionales. Esto significa que no existen obstáculos sentimentales que puedan impedir una posible reconciliación. Además, el hecho de que ambos estén muy enfocados en sus proyectos profesionales podría ser un punto a favor, ya que podrían entender mejor las exigencias y los sacrificios que implica mantener una relación con alguien que también trabaja en el exigente mundo del espectáculo. Y en tercer lugar, pero no menos importante, contamos con el apoyo incondicional de sus fans. Miles de personas en todo el mundo siguen soñando con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo y no dudan en expresar su deseo a través de las redes sociales. Este apoyo masivo podría ser un factor motivador para que ambos se animen a darse una nueva oportunidad. Ahora bien, también debemos ser realistas y reconocer que una reconciliación no es tarea fácil. Requiere mucho trabajo, un compromiso férreo y una gran dosis de buena voluntad por parte de ambos. Además, es posible que existan heridas del pasado que necesiten ser sanadas y diferencias irreconciliables que deban ser superadas. En definitiva, el futuro de la relación entre Kerem y Hande es una incógnita. Solo el tiempo dirá si sus caminos volverán a encontrarse y si el gran amor, que Kerem confesó haber experimentado, volverá a florecer con la misma intensidad que antes. Mientras tanto, nosotros permaneceremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados al minuto de todo lo que suceda. No se pierdan ni un solo capítulo de este apasionante culebrón. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recapitular los puntos clave que hemos analizado en este vídeo. Hemos explorado las impactantes declaraciones de Kerem Bürsin, en las que confiesa haber experimentado el gran amor de su vida.
Hemos analizado las pistas que sugieren que podría estar refiriéndose a Undercell y hemos evaluado las posibilidades reales de una reconciliación entre ambos. Un análisis exhaustivo como siempre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo y analizar juntos los culebrones más apasionantes. No hay nada que me guste más que destripar los dramas de la farándula. Y ahora quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me anima a seguir creando contenido cada día. Antes de que se marchen, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem se refería a Hande cuando habló del gran amor de su vida? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de comentarios. Me muero de ganas por leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este culebrón. Y para terminar, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares adictos al chisme y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del salseo. No se olviden de mantener los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque la vida está llena de sorpresas.